Bienvenidas y bienvenidos al lanzamiento de la metodología CUBIC 2.0, cuantificación de beneficios hídricos de la infraestructura natural. Gracias por conectarse y por participar en este importante día que tengo entendido está muy frío en Lima y sabemos que todos tienen muchas ocupaciones. Este evento es organizado por el Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, que es liderado por Forest Trends, en alianza con sus socios Condesan, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Ecodecisión y el Imperial College de Londres, financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Gobierno de Canadá. Mi nombre es Marta Chavarría, directora de Ecodecisión, y desde Quito les saludo, pues seré la moderadora de esta sesión. Antes de iniciar, les recordamos de algunas recomendaciones técnicas para que tengan una buena experiencia. Por favor, aprovechen la sección de preguntas y respuestas en la parte inferior, que serán atendidas durante la exposición y el panel de discusión, y si no, posteriormente. También reiteramos que si el sonido les está fallando, revisen si están utilizando audífonos y si están cerca de su router. La cuantificación de beneficios hidrológicos es clave para el diseño y evaluación de proyectos de infraestructura natural para la seguridad hídrica. La metodología CUBIC, cuantificación de beneficios hidrológicos de intervenciones en cuencas, es una innovación del Proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica desarrollada con la empresa de Kaiser y Asociados. Ofrece una metodología práctica para producir estimaciones cuantitativas de los beneficios hidrológicos de proyectos de infraestructura natural. Si bien existen muchos métodos de modelación hidrológica más complejos para simular los procesos hidrológicos y el transporte de sedimentos, por lo general, estos requieren mucha información y más mediciones de campo para tener una buena calibración y por lo tanto a veces nos genera dificultades para ser aplicadas. Para darnos la bienvenida el día de hoy, invito a Jenna Gami, directora asociada de la Iniciativa de Agua de Forest Trends y subdirectora del Proyecto de Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica. Bienvenida, Jenna. Muchas gracias, Marta. Saludos para todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde muy especial. Voy a ser breve porque creo que lo que todos queremos escuchar es de qué se trata las nuevas metodologías, cómo se usa y cómo se puede servir en el trabajo que hacemos. Pero quiero solamente primero agradecer a los donantes y organizaciones que hizo posible llegar a este momento. Ha sido un trabajo colaborativo de intercambio internacional desde su inicio, que Marta mencionó, con nuestros colegas de la empresa Kaiser Associates basados en Estados Unidos desde hace 5 años y más, cuando empezamos a aprender cómo se hace la cuantificación de proyectos de infraestructura natural allí, y empezamos a adaptar esas metodologías para que puedan servirnos a empezar a evaluar los impactos hídricos en los proyectos en Perú. Y desde la primera versión de CUBIC que publicamos hace 2 años, el equipo de nuestro proyecto, Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, en Condesan, en Forest Trends, en Imperial College de Londres, hemos estado trabajando también a la mano con socios del sector público, al nivel local, ONGs, varios de ustedes que están aquí hoy, para aplicar las metodologías, aprender de su aplicación y eventualmente mejorar las metodologías. Así que creo que van a estar impresionados por lo que presentamos en términos de qué tan práctico puede ser. Esperamos que ustedes lo usan. Cuéntanos cuando lo usan, por favor, para que también podemos seguir aprendiendo de su experiencia
de qué está funcionando, cómo es útil y también de qué no está funcionando, porque siempre estamos en procesos de mejora. Pero bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos y ahora lo dejo a los especialistas que han estado liderando este proceso para compartir esa nueva herramienta que puedan empezar a usar hoy. Muchas gracias, Marta. Gracias, Jenna. Ahora entonces queremos hacer el lanzamiento formal a cargo de nuestros invitados. En primer lugar, vamos a escuchar a Boris Ochoa Tocachi, asesor científico para Forest Trends en el proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica y es el gerente general de ATUC Consultoría Estratégica. Nos acompañan como panelistas también Miluska Rosas Barturen, investigadora del Departamento de Ingeniería en la sección de Ingeniería Civil de la Universidad Pontificia Católica del Perú. También está Paul Viñas, integrante de la red IMEA de monitoreo para ecosistemas andinos y parte del equipo de formulación del proyecto Macará Quirós y el Faique. Está también José Cárdenas Ramírez, ingeniero agrónomo y gerente general de JR Projects. Entonces, comencemos contigo, Boris, y bienvenido. Boris es doctor en Ingeniería Civil y Ambiental, con una maestría en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos por el Imperial College de Londres, en el Reino Unido, e ingeniero civil por la Universidad de Cuenca, Ecuador. Él es el director ejecutivo de ATUC Consultoría Estratégica y fundador del Instituto de Investigación Aplicada a la Sostenibilidad ISUR y es asesor científico del proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica. Bienvenido, Boris. Muchas gracias, Marta, y muchas gracias también, Jenna, por la presentación. Efectivamente, lo que queremos hacer ahora es el lanzamiento oficial de Cubic, que es una herramienta que el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica ha venido trabajando durante ya varios años. Como nos habían comentado, en el 2019 se lanzó la primera versión de Cubic y ahora estamos haciendo el lanzamiento de la segunda versión, la cual esperamos que sea mucho más efectiva, que la puedan aplicar de una manera mucho más práctica también y que pueda ser un punto de partida para poder tener mejores estimaciones de cuáles serían los beneficios hidrológicos y los beneficios económicos de los proyectos de infraestructura natural. Voy a proceder a compartir mi pantalla para poder hacer la presentación. Ya, me confirman si es que se puede ver bien. Como comentamos, Cubic es una innovación del proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, en donde lo que buscamos es proveer una herramienta para poder tener mejores estimaciones de los impactos hidrológicos y de los impactos económicos de proyectos de intervenciones sobre la infraestructura natural. Lo que queremos mostrarles aquí en esta presentación primero es una introducción de qué es lo que ha venido desarrollando el proyecto que ha desembocado en la generación de esta herramienta y luego un detalle ya de Cubic, de esta segunda versión de Cubic, en donde vamos a conocer un poco el contenido que tiene este paquete, ya que cuando hablamos de una herramienta, realmente es una caja de herramientas de varios documentos y varias calculadoras que estamos haciendo disponibles al público, sus características, su proceso de cálculo, cómo se determinan los indicadores y cuáles son las intervenciones que estamos evaluando a través de esta herramienta. Y finalmente vamos a mostrar una aplicación a través de un video, que es uno también de los productos que son parte de este paquete, ejemplos de aplicación de la herramienta. El proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica ha venido desarrollando varias herramientas que ayudan en la formulación de proyectos en estas diferentes fases, desde la identificación de cuáles serían las áreas en las cuales se pueden implementar intervenciones sobre la infraestructura natural. Luego, en la fase de diseño, efectivamente, para saber cuáles serían las mejores intervenciones que se pueden hacer en territorio.
Luego, algunas herramientas también en la fase de ejecución, ya para la implementación de este tipo de intervenciones, y luego en una cuarta fase para poder conocer el funcionamiento y poder hacer una evaluación de cómo estos proyectos están efectivamente cumpliendo los beneficios para los cuales los implementamos. Solamente voy a ahorita hacer eh, quiero conocer si todos tienen su micrófono apagado porque estoy escuchando un poco de eco desde los panelistas. Ya, muchas gracias. En este contexto, el proyecto ha venido generando varias herramientas. Una de esas que hemos presentado ya en algunos eventos, en algunos webinars, son los resúmenes de políticas sobre la infraestructura natural, que son revisiones sistemáticas de información que ha sido publicada, de evidencia científica que ha sido publicada sobre diferentes intervenciones. Entonces, hemos publicado ya y hemos compartido en algunos de los webinars cuáles son los impactos, por ejemplo, del cambio de uso de suelo, de intervenciones como la reforestación o la conservación de bosques o de la construcción de zanjas o de terrazas, andenes, entre otras. Y varias de estas intervenciones que se vienen desarrollando en territorio, ahora las queremos poder cuantificar para poder efectivamente guiar el diseño de proyectos que recuperen algunas de las intervenciones que ya existan en territorio o que puedan implementar nuevas intervenciones sobre la infraestructura natural que efectivamente nos den beneficios sobre la seguridad hídrica. Entonces, nuestro proyecto ha publicado ya un compendio de evidencia científica al respecto de varias de estas intervenciones. También a inicios de este año realizamos el lanzamiento, la publicación de una guía de modelación hidrológica para la infraestructura natural. Esta guía está compuesta por 2 volúmenes. En el primer volumen lo que hace es proveer una orientación de cómo seleccionar las mejores herramientas de modelación hidrológica para un contexto específico, partiendo de determinar cuál es nuestra pregunta en la cual queremos hacer nuestra evaluación de proyectos, hacer un análisis de cuáles serían los modelos hidrológicos que podrían ayudarnos a responder esta pregunta, pasando por reconocer cuáles son los servicios ecosistémicos prioritarios, cuáles son las intervenciones que queremos modelar y cuál es el contexto en el cual queremos hacer esta modelación. Y luego un segundo volumen en el que ya guiamos la implementación de modelos específicamente, donde hablamos sobre generar datos, generar escenarios, hacer calibración, hacer validación, análisis de sensibilidad, incertidumbre, interpretación de los resultados, etcétera, y siguiendo todo este proceso de modelación. Entonces, siguiendo nuestra misma guía, nuestra misma orientación de cómo podemos estimar mejor los beneficios que tienen los proyectos sobre la infraestructura natural, nos hemos dado cuenta que necesitamos proveer, digamos, una herramienta que nos permita hacer una cuantificación de estos beneficios hidrológicos. ¿Por qué? Porque en muchas partes del mundo se han implementado tecnologías de conservación de agua y suelos, como andenes, cercos vivos, control de cárcavas, zanjas de infiltración, pero muchas veces varias de estas experiencias no han sido evaluadas de la mejor manera. Se ha venido construyendo, por ejemplo, zanjas de infiltración desde la década de los 80, pero no existe monitoreo que ha acompañado esa implementación de esta intervención. Lo que hace QBIC, entonces, que es el acrónimo para cuantificación de beneficios hidrológicos de intervenciones en cuencas, es una metodología práctica que nos permite producir estimaciones cuantitativas de esos beneficios hidrológicos. Y si bien existen métodos, si bien existen modelos hidrológicos que son más complejos, tenemos todo un compendio de modelos hidrológicos y de hecho se puede revisar en nuestra guía de modelación hidrológica un análisis para precisamente guiar en esa selección. Muchos de esos modelos requieren muchos más datos, son mucho más complejos, requieren más capacidades técnicas o incluso toman mucho tiempo en la modelación, por lo cual QBIC nos ofrece una versión simplificada, pero que sea robusta de modelación para que la podamos utilizar a través de su aplicación en un público interesado mucho más amplio, en una audiencia mucho más amplia, sin necesariamente ser especialistas en hidrología, pero sí teniendo un conocimiento de cómo utilizar esta herramienta para obtener estimaciones de los beneficios. Es así como hemos creado esta herramienta, la segunda versión de QBIC 2.0, la cual estamos lanzando ahora en este evento. Como les habíamos comentado, hace algunos años, en el 2019, habíamos realizado el lanzamiento de la primera versión de QBIC, en donde ya
habíamos hecho accesible al público una primera versión de este modelo hidrológico. Lo que estamos haciendo ahora es realizar esta segunda versión que presenta mejoras en los cálculos, es decir, cómo estamos simulando el ciclo hidrológico. Ahora incluimos toda un cálculo de todo el balance hídrico del ciclo hidrológico completo. Se han revisado y actualizado las fórmulas y las ecuaciones que estamos utilizando en estos cálculos y se ha unificado la metodología Cubic para que todas las intervenciones sobre la infraestructura natural que estamos evaluando sean evaluadas con una misma metodología, que puedan ser comparables entre ellas. Hemos hecho mejoras en las calculadoras, ya les voy a mostrar más adelante a qué nos referimos con lo de las calculadoras, pero hemos reorganizado la manera en la que los usuarios, las usuarias pueden ingresar sus datos, la manera en la que pueden definir los escenarios de comparación, y hemos agregado un conjunto mucho más amplio de indicadores que nos permite tener también una mejor estimación o un mejor entendimiento o interpretación de los beneficios que tienen las intervenciones sobre la infraestructura natural. También, siguiendo nuestra propia guía de modelación, hemos implementado un módulo de evaluación y desempeño para poder hacer calibración y validación de la herramienta utilizando datos observados. Y hemos desarrollado una calculadora que la hemos denominado SuperCubic, que integra varias de las intervenciones o todas las intervenciones que tienen las herramientas individuales en un ejercicio de evaluación. Y finalmente, esta segunda versión tiene mejoras en la presentación, en donde hemos actualizado la interfaz de la herramienta, que también ya les vamos a mostrar más adelante, y hemos hecho todo un paquete de documentos que nos permiten poder compartir y poder guiar de la mejor manera el uso de esta herramienta por el público. Entonces, este paquete, como le llamamos de Cubic 2.0, comprende 24 documentos. El primero es la presentación y resumen de la metodología, en donde en un documento resumen más práctico, que es como el paraguas de toda la metodología Cubic, presentamos cuáles son las características principales, cómo está desarrollado el modelo y qué es lo que se puede encontrar en todo el paquete de Cubic. Luego vienen 8 documentos metodológicos, cada uno para una intervención específica. También en la siguiente lámina les comento cuáles son esas intervenciones específicas, en donde tenemos 6 intervenciones, un documento metodológico para SuperCubic y un documento metodológico para guiar la calibración de los modelos que se implementan a través de cada uno de ellos. Tenemos también 7 calculadoras de beneficios, una para cada una de las intervenciones y el SuperCubic integral que combina todas las intervenciones sobre la infraestructura natural. Tenemos un manual de uso que nos guía cómo podemos utilizar cada una de las calculadoras. Es un documento un poco más extenso, un poco más técnico, que las personas que lo revisan pueden guiarse para saber cómo hacer la implementación del modelo, pero incluso también para poder hacer modificaciones en caso de que lo requieran para aplicaciones específicas. Y finalmente, 7 videos tutoriales en donde explicamos cómo se utiliza la herramienta a través de casos de aplicación muy prácticos y lo que les vamos a mostrar también uno de estos videos ahora como ejemplo de aplicación. Entonces, todo este conjunto de estos 24 productos son el paquete de Cubic 2.0. La familia de herramientas de Cubic se encuentra disponible en la página web del proyecto, donde les dejamos el link acá y también les vamos a compartir en el chat para que ustedes puedan acceder a él. Ahora, las calculadoras de beneficios, como les había comentado, existe una para cada intervención sobre la infraestructura natural. Entonces, existen 7 calculadoras de beneficios realizadas en la metodología Cubic. La primera es la para protección de bosques y restauración forestal, que nos permite hacer simulaciones específicamente sobre este aspecto de qué es lo que sucedería en escenarios, por ejemplo, de deforestación, de reforestación, de silvopastura, de agroforestería, todo lo que está englobado dentro de la protección de bosques y la restauración forestal. El segundo es la conservación y restauración de pastizales altoandinos, en donde nos enfocamos específicamente en este tipo de ecosistema porque es uno de los más importantes proveedores de servicios ecosistémicos en la región andina. El tercero es la implementación de zanjas de infiltración, que es una de las prácticas, como les había comentado, que tiene una larga historia y que necesita ser evaluada efectivamente antes de poder implementarla ya en territorio. El cuarto es construcción y recuperación de amunas, que son los canales ancestrales de infiltración de agua, una de las prácticas también bastante extendidas y que tiene una larga historia, no solo de siglos, sino de milenios en los Andes y que está teniendo también bastante interés para poder
garantizar la seguridad hídrica, incluso de ciudades que se encuentran aguas abajo de las zonas fuentes de agua. La quinta es la construcción de cochas, que son micro reservorios permeables que se construyen al final o a la salida de cuencas por comunidades altoandinas, y lo que funcionan son efectivamente como reservorios de agua que permiten amortiguar la señal hidrológica y garantizar la provisión de agua durante la temporada más seca. La sexta metodología es la conservación y restauración de humedales altoandinos, debido a la importancia específica que tiene este tipo de ecosistema también. Los humedales altoandinos son muy importantes en varios de los países de la región, entonces existe una metodología específica para poder reconocer, digamos, la importancia que tiene su conservación y restauración. Y la séptima metodología es la combinación de todas estas metodologías anteriores, en donde hacemos o se puede hacer una combinación de todas estas prácticas. En un solo ejercicio se pueden configurar escenarios que combinan estas diferentes intervenciones y luego se pueden analizar los beneficios que provee cada uno de ellos. Por ejemplo, lo que ustedes ven aquí, la captura de pantalla, es un ejemplo de la pestaña de datos de entrada para el Super Cubic integral. El Cubic es una metodología que nos permite estimar beneficios hidrológicos, por tanto lo podemos entender como un modelo hidrológico. Y dentro de esa clasificación de modelos hidrológicos, Cubic viene a ser un modelo conceptual que está basado en principios físicos. ¿Esto qué significa? Que utiliza ecuaciones que conceptualizan el funcionamiento de los ecosistemas altoandinos, pero que está basado en nuestro mejor entendimiento sobre estos procesos físicos, pero al mismo tiempo que pueda ser práctico y que pueda ser simplificado para poder ser utilizado con limitación de datos, que también es otra de las características que tenemos en nuestra región. Es un modelo determinístico, lo que significa que cuando yo le doy ciertos datos de entrada, el modelo me va a generar un conjunto de datos de salida. Si es que yo cambio esos datos de entrada, entonces el modelo va a hacer un nuevo cálculo para esos nuevos datos de entrada y me va a entregar unos datos de salida que representan esas entradas que yo le di. Si es que yo utilizo el modelo y otra persona utiliza los mismos datos de entrada, va a obtener las mismas salidas. Eso significa que es un modelo determinístico, es decir, que no va a variar aleatoriamente. Y eso me va a permitir hacer una comparación entre diferentes aplicaciones de la metodología, pero también me va a permitir hacer una identificación de cómo, cambiando los datos de entrada y los parámetros de entrada, voy a poder efectivamente visualizar cambios en las salidas del modelo. En términos de escala temporal, el modelo funciona a escala temporal diaria, pero en realidad la metodología está hecha para que funcione a cualquier escala temporal. La implementación que nosotros hemos hecho en las calculadoras de beneficios de la metodología Cubic funciona a escala temporal diaria y es un modelo a escala continua también. Eso quiere decir que funciona con series de tiempo continuas y no con series de tiempo de eventos como otros modelos mucho más limitados. Entonces, Cubic sí nos permite realizar una modelación continua de series de tiempo para que podamos sacarle el jugo a los datos que podemos tener de nuestro monitoreo en campo o datos secundarios que podamos generar de variables hidroclimáticas. Y en términos de escala espacial, Cubic es un modelo que funciona a escala de cuenca o a escala de proyecto, y esto es algo que se puede ya utilizar dentro de su aplicación. ¿Esto qué significa? Que nosotros podemos hacer una evaluación específica de un proyecto en el cual estamos implementando, por ejemplo, 20 hectáreas de zanjas de infiltración en una ladera de 30 hectáreas de extensión. Podemos hacer la evaluación a esa escala de implementación de proyecto, pero también podemos hacer una evaluación a escala de cuenca, porque hemos visto en nuestras revisiones sistemáticas que la escala de cuenca es una de las cuales, en las cuales queremos conocer los resultados más específicamente. Es un modelo agregado, lo que significa que cuando nosotros hacemos una simulación, toda la cuenca es representada por una serie de tiempo. A diferencia de ser un modelo distribuido en donde podríamos tener una diferenciación en cada uno de los píxeles en los que tenemos nuestra cuenca. Lo que hace Cubic es agregar la información en esa escala espacial para generarnos una serie de tiempo que es representativa de la área en la cual nosotros estamos haciendo nuestra simulación. ¿Cómo funciona entonces Cubic ya en términos prácticos? Es que contiene básicamente 6 pasos. Primero es una recopilación de los datos de entrada, lo cual hacemos a través de la interfaz que está en cada una de las calculadoras implementadas de Cubic.
Luego se definen escenarios, entonces los usuarios, las usuarias lo que hacen es definir escenarios, un escenario de línea base y 2 escenarios de intervención para poder hacer la comparación de cuáles serían los beneficios de las intervenciones en cada uno de esos escenarios en comparación de la línea base. El modelo también tiene un paso de calibración en la cual los usuarios pueden utilizar datos observados para poder calibrar el modelo de manera que esté efectivamente representando de la mejor manera las condiciones de línea base. El modelo utiliza una ecuación de balance hídrico y una ecuación de pérdida de suelo, primero para poder hacer el cálculo de los procesos hidrológicos, de las variables del ciclo hidrológico, y luego hacer un cálculo de erosión y de pérdida de suelo para poder hacer a su vez un cálculo de carga de sedimentos y concentración de sedimentos en el agua. De esa manera lo que nosotros estamos enfocando no solamente es en términos de cantidad de agua, sino también en términos de calidad física del agua. Y finalmente, con estos resultados, la metodología hace un cálculo de beneficios hidrológicos a través de 32 indicadores que les voy a mostrar también, y un análisis bien básico de costo-efectividad para poder hacer una comparación de los escenarios que nosotros estamos teniendo en los costos asociados a cada uno de estos escenarios. Entonces, en este primer paso, en la recopilación de los datos de entrada, lo que nosotros vamos a tener en las calculadoras de Cubic son pestañas como las que ustedes ven en la parte derecha, en donde el modelo utiliza datos específicos locales del sitio de estudio para poder hacer su simulación. Aquí utilizamos datos de entrada como cuál es la cobertura de vegetación, cuáles son los costos de cambio de cada una de las coberturas, cuáles son las características y los costos de intervenciones sobre la infraestructura natural, por ejemplo, construcción de zanjas, construcción de amunas, construcción de cochas, cuáles son propiedades del sitio de estudio, por ejemplo, su elevación, su altitud, su pendiente, y criterios y también características del suelo, por ejemplo, profundidad de los suelos, punto de marchitez, capacidad de campo, y también criterios de evaluación del caso de estudio en caso de que se quiera hacer un análisis de eventos extremos, por ejemplo, umbrales altos o bajos para poder hacer análisis de eventos extremos con fines de gestión de riesgo de desastres. También utiliza datos de entrada específicos del sitio de estudio. Y dentro de estos hablamos de temperatura máxima, temperatura mínima, datos de precipitación, datos de evapotranspiración, si es que existen mediciones, o si no, la metodología calcula la evapotranspiración utilizando los datos de temperatura. También podemos ingresar datos de caudal para poder hacer la calibración de la línea base y algunos datos adicionales dependiendo de la metodología. Por ejemplo, si es que existe caudal trasvasado, si es que existe drenaje de humedales o si existe caudal luego de la intervención para hacer una calibración de los escenarios ya intervenidos. En la segunda fase, en la definición de escenarios, lo que nosotros podemos hacer con la metodología es definir un escenario de línea base y 2 escenarios de intervención. En Cubic, los escenarios se definen como combinaciones de las coberturas de vegetación y también de intervenciones que se están realizando sobre cada uno de los escenarios. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es una pestaña como la que vemos acá en la parte derecha, en donde nosotros podemos especificar cuál es la cobertura, cuál es la extensión de cada una de las coberturas que hemos puesto en la pestaña de entradas para poder construir nuestros escenarios de modelación y cuáles son las intervenciones sobre la infraestructura natural que tenemos en cada uno de estos escenarios. La metodología automáticamente va a calibrar, como es un modelo agregado, un promedio ponderado de las características para los escenarios específicos con el fin de hacer su modelación y de algunos cálculos intermedios de las intervenciones. Por ejemplo, en el caso de amunas, algunas características específicas que tienen que ver con las propiedades hidráulicas de los canales de amuna. En el tercer paso, en el de calibración, la herramienta nos permite hacer una calibración de nuestro escenario de línea base y en algunas de las metodologías también de lo que sucede después de la intervención en caso de que existan datos. Para esto también hemos generado una metodología específica que puede guiar la calibración a través de la herramienta Solver, que es una de las herramientas que viene ya implementada dentro de la misma herramienta de Microsoft Excel. Entonces, lo que hemos hecho es, utilizando nuestra propia guía de modelación, tratar de que nuestro modelo pueda cumplir, digamos, con estos parámetros de buenas prácticas de modelación, que pueda ser calibrado, que pueda ser validado y que pueda ser además calibrado y validado automáticamente con el fin de poder determinar cuáles son los parámetros
más efectivos para poder tener una buena simulación de nuestros datos observados. El usuario también puede cambiar manualmente los valores de los parámetros luego de hacer la calibración automática con el fin de poder tener mejores ajustes o de poder tener características que se asemejen mejor a los datos que han sido medidos en campo. Y luego ya en la implementación mismo del modelo, lo que hace Cubic es utilizar, como les había comentado antes, una ecuación de balance hídrico y una ecuación de pérdida de suelo. Lo que hace Cubic es simular todo el ciclo hidrológico que ustedes ven aquí en su pantalla, desde la precipitación, la infiltración, cómo el agua se mueve por encima del suelo en forma de escorrentía, por dentro del suelo en forma de interflujo y caudal base, y luego cómo se genera el caudal total, la erosión de los suelos y la carga de sedimentos en el agua. Entonces hace una simulación del balance hídrico en nuestra zona de estudio y de la pérdida de suelo también. El modelo funciona de esta manera. Vamos a hacer aquí un diagrama de flujo de cómo el modelo hace sus cálculos de la manera más sencilla que podamos representar. Utiliza primero los datos de precipitación, los datos de lluvia. Con los datos de precipitación hace un cálculo de escorrentía, utilizando el método de número de curva, el cual depende de la cobertura de vegetación por encima de la superficie y de los suelos que se encuentran por debajo de la superficie. Luego de haber hecho el cálculo de escorrentía, hace un cálculo de percolación, es decir, el agua que se infiltra dentro del suelo. Esto lo hace utilizando información de la profundidad de los suelos y de la capacidad de campo de los suelos. La capacidad de campo es la cantidad de agua que los suelos pueden mantener luego de que han sido drenados por efecto de la gravedad netamente. Luego de hacer este cálculo de la percolación, hace un cálculo de la evapotranspiración. Y para poder hacer el cálculo de la evapotranspiración real, Cubic puede utilizar varios métodos. Dentro de esto, si es que utiliza el mismo método que viene en la metodología de Cubic, utiliza los datos de temperatura máxima y mínima que nosotros hemos ingresado en las variables climáticas. Utiliza también datos de las características de suelo, en este caso el punto de marchitez, y utiliza datos de la cobertura de vegetación, en este caso el albedo y el índice de área foliar, que determina cuál es el consumo de agua que tiene la vegetación específica en nuestra zona de estudio. Y también utiliza datos de radiación solar, los cuales son determinados por la altitud y por la latitud del sitio de estudio que nosotros ingresamos en los datos de entrada. Si es que nosotros no queremos utilizar la metodología de Cubic y sí tenemos datos, también podemos utilizar datos locales de nuestras estaciones climáticas que tengamos en territorio, de nuestro propio monitoreo hidrológico. Y finalmente, también podemos utilizar otras series de datos en caso de que existan, por ejemplo, datos grillados o datos de bases de datos globales, por ejemplo, o en el Perú de la base de datos de Pisco que ha sido generada por Cenami. En ese caso podemos utilizar datos de Pisco tanto en las temperaturas máxima y mínima y utilizar la metodología de Cubic, o podemos utilizar directamente datos de evapotranspiración de Pisco que recientemente hace un mes la publicamos junto con Cenami y el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, y en este caso con la cobertura de suelos se utiliza un coeficiente de calibración, digamos, de la evapotranspiración para cada una de las coberturas vegetales. Luego de que se ha calculado la escorrentía, la percolación y la evapotranspiración, entonces la metodología hace un cálculo de la humedad de suelo, es decir, la cantidad de agua que está cambiando el reservorio de agua dentro del suelo. Con la humedad de suelo se hace un cálculo del interflujo, que es el flujo subsuperficial, el flujo lateral de agua por dentro del suelo. Esto se hace utilizando características del suelo, en este caso el punto de marchitez, y también el tiempo de residencia del agua dentro del suelo. Luego, utilizando la percolación, es decir, el agua que infiltra dentro del suelo, se hace un cálculo del cambio de agua en el reservorio subsuperficial, es decir, en el acuífero que está alimentando el caudal base. Entonces, para calcular el caudal base, utilizamos también características de suelo, en este caso la capacidad de campo y el tiempo de residencia del agua dentro del reservorio subsuperficial o dentro del acuífero. Luego, combinando la escorrentía, el interflujo y el caudal base, determinamos el caudal total. Entonces, lo que ustedes ven ahora en pantalla es cómo la metodología está haciendo el cálculo del ciclo del agua para el caso de estudio que nosotros querramos evaluar. Luego, utilizando los datos de escorrentía, que es el flujo por encima del suelo, se hace un cálculo de la pérdida de suelo. Es decir, la escorrentía va a generar erosión del suelo y de esta manera nosotros vamos a determinar cuál es la carga de sedimentos que va a estar en el agua.
Para hacer el cálculo de pérdida de suelos, utilizamos características de cuál es la erosividad que tiene la lluvia, es decir, el efecto de la intensidad de la lluvia para poder efectivamente erosionar el suelo, la erodabilidad, que es la susceptibilidad que tiene el suelo para ser erosionado, la pendiente, que también va a tener un efecto en qué tanto el suelo se va a erosionar o no, y cuál es la cobertura vegetal o un factor de manejo de cobertura que también va a determinar qué tanto el suelo está o no está protegido para la erosión. Y utilizando entonces la pérdida de suelo y el caudal total, nosotros podemos determinar la concentración de sedimentos en el agua. Lo que ustedes ven en pantalla ahora, esa es la metodología base en la cual funciona todas las otras calculadoras de Cubic. Lo que nosotros hacemos ahora entonces es hacer simulaciones de cómo las intervenciones sobre la infraestructura natural van a cambiar esta metodología básica. Por ejemplo, los bosques y los pastizales, la reforestación, la conservación y protección de bosques nativos o la restauración de los pastizales van a producir cambios en la cobertura. Esos cambios en la cobertura van a tener tanto un efecto en la generación de escorrentía o un efecto en las pérdidas de agua por evapotranspiración. Otra de las intervenciones son las zanjas de infiltración, por ejemplo. Entonces, lo que hacen las zanjas es detener la escorrentía y, por tanto, cambiar cuál es el flujo de agua por encima de la superficie y también cuál es la pérdida de suelo producida por esa escorrentía. Lo que hacen las amunas, los canales de infiltración, por ejemplo, lo que hacen es desviar el caudal para poder incrementar la cantidad de agua dentro del suelo y poder incrementar la producción de caudal base en manantiales que están ubicados pendiente abajo de las zonas de infiltración. Entonces, lo que vamos a hacer con las amunas es un cambio en el balance hídrico entre estas variables que tenemos acá. Las cochas, por ejemplo, lo que generalmente hacen es ser construidas luego de que ya hayan tenido una región de contribución. Entonces van a cambiar la generación de caudal total y eso va a funcionar como un amortiguador de la señal hidrológica luego de que hayamos hecho el cálculo del balance hídrico. Y finalmente los humedales, la calculadora de humedales lo que hace es considerar a los humedales como una cobertura específica, por ejemplo, que no genera escorrentía por exceso de infiltración, sino más bien son zonas que funcionan como esponjas, que tienen sus propias características de profundidad de suelos, de capacidad de campo y de punto de marchitez, que van a funcionar también como amortiguadores de la señal hidrológica, pero mucho más enfocados en el funcionamiento de los suelos, de los humedales. Existe una metodología para cada una de estas intervenciones por separado y su interacción con el balance hídrico, pero también existe una metodología que hace todo lo que ustedes ven en pantalla ahora, que es nuestra metodología de SuperCubic, en la cual hacemos una simulación de todos los procesos hidrológicos que vemos aquí en pantalla y de todas las intervenciones que podrían estar cambiando esos procesos hidrológicos. Las ecuaciones que utilizamos, como les decía, son bastante sencillas, bastante prácticas por métodos que están siendo también utilizados por otros modelos. Tenemos aquí una ecuación de balance hídrico en donde principalmente lo que les comentaba hace un momento, la precipitación va a dividirse en varios componentes como la escorrentía, la percolación, la evapotranspiración o los cambios de humedad del suelo. Y tenemos una ecuación de pérdida de suelo que va a estar determinada por un factor de erosividad de la lluvia, un factor de erodabilidad del suelo, un factor de longitud y de inclinación de la pendiente y un factor de cobertura. Entonces, utilizando estas dos ecuaciones básicas y luego las ecuaciones para cada una de las variables específicas, es como funciona nuestra metodología de cálculo Cubic. Luego de que hayamos hecho el cálculo, lo que va a hacer Cubic es no solamente darnos una serie de tiempo de datos de caudal y de datos de sedimentos, sino lo que además va a hacer la metodología es determinar 32 salidas hidrológicas para cada uno de los escenarios. Esas salidas hidrológicas nos van a permitir cuantificar los impactos que vamos a tener sobre 5 servicios ecosistémicos que están clasificados en esta tabla. Algunas de las variables nos van a ayudar a cuantificar cambios en la regulación hidrológica, es decir, cuánta agua reducimos en los periodos de exceso, por ejemplo, para controlar excesos de agua, excedentes de agua, y cuánto podemos incrementar en los periodos de escasez, por ejemplo, en las temporadas secas en las que necesitamos tener mayor cantidad de agua. Efectivamente, ese es el servicio ecosistémico de regulación hidrológica. El otro servicio ecosistémico es el rendimiento hídrico, que es la producción de agua que tiene nuestra zona de estudio. Entonces, aquí lo que cuantificamos es cómo las intervenciones van a cambiar la cantidad de agua que está saliendo en forma de caudal
de nuestra cuenca o de nuestro sitio de estudio. El otro servicio ecosistémico es la calidad física del agua, como había comentado también, la carga de sedimentos y la concentración de sedimentos, lo cual nos permite tener una estimación en el caso de que los sedimentos sean uno de los servicios ecosistémicos prioritarios. Por ejemplo, cuando hablamos de colmatación de reservorios o cuando hablamos de tratamiento de agua potable, en el cual los sedimentos pueden volverse importantes o necesitamos construir un desarenador para poder reducir esa carga de sedimentos. Y los otros son regulación de eventos extremos de caudal y regulación de eventos extremos de sedimentos, en los que la metodología lo que hace es un análisis de umbrales, un umbral alto, para poder determinar cuántas veces estamos por encima del umbral, cuál es el número de días que nos encontramos encima del umbral, cuál es el caudal máximo y cuál es el volumen de agua en la que estamos por encima de un umbral. Por ejemplo, para informar sistemas de alerta temprana contra inundaciones, pero también en un umbral bajo para informar sistemas de alerta temprana contra sequías. Por ejemplo, lo que se está experimentando en algunos países del mundo ahora, en el que debido a las características climáticas que tenemos en este año, muchos de los caudales de los ríos se encuentran por debajo de un umbral mínimo. Y lo mismo para sedimentos, un análisis de umbrales alto y bajo para poder conocer, por ejemplo, cuántos días estamos por encima de un umbral alto, cuál es la carga de sedimentos por encima de un umbral y cuál es la carga de sedimentos máxima, y lo mismo por un umbral bajo, para poder determinar, por ejemplo, en el caso de que tengamos una normativa que nos obligue a controlar cierta cantidad de sedimentos, cuando nos encontramos por encima o por debajo de ese umbral de la normativa. Entonces, de estos 5 servicios ecosistémicos que tenemos acá, lo que hace Cubic es darnos 32 indicadores o 32 salidas que nos permiten cuantificar estos 5 servicios ecosistémicos. Tenemos, por ejemplo, aquí las mismas variables del ciclo del agua, por ejemplo, escorrentía, percolación, caudal base, pero también tenemos otros tipos de indicadores como el coeficiente de rendimiento del caudal base, la pendiente de la curva de duración de caudal, un índice de rapidez, o en términos de rendimiento hídrico, en donde hablamos de pérdidas por evapotranspiración y caudal total, pero también indicadores como el coeficiente de escorrentía o el índice de humedad. Lo que hace Cubic también es considerar qué es un beneficio hídrico en términos de si aumentamos o reducimos una variable. Por ejemplo, en términos de escorrentía, un beneficio hídrico va a ser reducir la escorrentía. Pero cuando hablamos de caudal base, el beneficio hídrico va a ser aumentar el caudal base. Entonces, la metodología automáticamente va a identificar cuándo un cambio en un escenario va a ser positivo o va a ser negativo, dependiendo de si una variable va a aumentar o va a disminuir. Y luego, utilizando esos cambios, lo que hace la metodología es el cálculo de beneficios hidroeconómicos y costo-efectividad. ¿Cómo funciona Cubic aquí? Es que va a hacer un cálculo de esos 32 indicadores, de esas 32 salidas, para cada uno de los 3 escenarios, para la línea base y para los 2 escenarios de evaluación. Luego va a hacer un cálculo de lo que llamamos beneficios hidrológicos, los cuales se calculan para cada escenario menos la línea base. Es decir, la línea base va a funcionar como el punto de comparación y los 2 escenarios que nosotros configuramos en la metodología van a funcionar en comparación con la línea base. Entonces aquí en esta parte de abajo de la tabla lo que nos va a dar Cubic es esos 32 indicadores separados por color verde o por color rojo, en donde el verde significa que una variable ha aumentado y el rojo significa que una variable ha disminuido. En términos de resultados económicos, lo que la metodología nos va a permitir hacer es también una cuantificación bastante práctica de los costos asociados a las intervenciones. Por ejemplo, ¿cuál es el costo de la excavación de las zanjas, de la remoción de vegetación? ¿Cuál es el costo de la excavación de los canales de amunas o de la impermeabilización de los canales de amunas o de la restauración de los humedales o de la construcción de cochas? Entonces, acá tenemos un cálculo de resultados económicos de los costos de implementación de nuestras intervenciones y luego utilizando esos costos de implementación y los beneficios hidrológicos podemos hacer un cálculo de costo-eficiencia. Entonces, la metodología Cubic culmina dándonos un resultado de costo-eficiencia en donde tenemos una división, una relación entre el costo de construir o implementar un escenario dividido para el beneficio hidrológico que me está dando ese escenario.
En este caso, los colores verdes representan un beneficio, es decir, un beneficio positivo de nuestra intervención o de nuestro escenario, y los colores rojos determinan un cambio negativo. Por ejemplo, podemos tener cambios positivos, reducción de escorrentía, o cambios negativos, reducción de caudal total, cuando tenemos algún escenario que nos esté quitando agua en lugar de darnos una mayor cantidad de agua. Cubic, como les había comentado antes, también hace una evaluación de 6 intervenciones diferentes. Entonces, aquí hemos priorizado las intervenciones más comunes que tenemos en los Andes. La forestación y conservación de bosques, restauración forestal, la conservación y restauración de pastizales altoandinos, la implementación de zanjas de infiltración, la implementación de amunas, la construcción de cochas y la conservación y restauración de humedales altoandinos. Para cada una de esas intervenciones existe una metodología Cubic y una calculadora de beneficios para esa metodología. Entonces, aquí, por ejemplo, para la protección de bosques y restauración forestal, vamos a hacer una simulación específica de cómo los bosques van a cambiar el balance de agua en nuestra zona de estudio y cómo eso también va a cambiar, por ejemplo, la producción de sedimentos. Aquí en esta metodología hacemos referencia a, por ejemplo, detener la deforestación para conservar los servicios ecosistémicos brindados por los bosques como tal, pero también al establecimiento de cobertura forestal nueva que puede darse en forma de regeneración natural o de plantaciones forestales también. Aquí incluimos, por ejemplo, forestación, reforestación, silvopastura, agroforestería y otras prácticas que tienen como fin sembrar árboles en zonas de intervención o proteger los árboles que existen en zonas de intervención. En la metodología de conservación y restauración de pastizales altoandinos, nos enfocamos específicamente en este tipo de vegetación, en donde lo predominante es el pasto y los arbustos, porque los pastizales altoandinos son una de las ecosistemas más importantes dentro de nuestra región. Justamente nosotros publicamos una revisión sistemática de los beneficios que tienen los pastizales en la provisión de servicios ecosistémicos. Entonces, esta metodología de Cubic está específicamente hecha para poder hacer el cálculo de la conservación y restauración de los pastizales altoandinos. Luego, la metodología de la implementación de zanjas de infiltración está hecha específicamente para poder hacer el cálculo de los beneficios que tendría construir zanjas de infiltración. Aquí, el mayor beneficio va a ser atrapar la escorrentía en las zanjas y cómo esa escorrentía atrapada a través puede ser evaporada o puede ser infiltrada, va a cambiar el balance hídrico dentro de la zona de estudio, efectivamente reduciendo el flujo de agua por encima del suelo y reduciendo la pérdida de suelo que está asociada con la erosión. En la metodología de construcción y recuperación de amunas, lo que consideramos es una región de contribución en donde se hace todo el cálculo de balance hídrico y luego la construcción de canales de amunas que desvían una porción de ese caudal y lo infiltran dentro del suelo y ese caudal aparece luego en manantiales aguas abajo. Cómo ese caudal que sale en los manantiales cambia el ciclo hidrológico en nuestra zona de estudio y cómo podemos aumentar el caudal base considerando también algunas pérdidas, por ejemplo, de evaporación o de percolación profunda a través de todo este sistema de amunas. El beneficio más importante en este caso es utilizar los excedentes de agua durante la estación lluviosa para incrementar el caudal y la duración del caudal en los manantiales que están ubicados aguas abajo en la estación seca. La metodología de construcción de cochas, como les había comentado, las cochas son microreservorios que se construyen en la salida de una zona de contribución. Lo que van a hacer es actuar como amortiguadores de la señal hidrológica. Varias comunidades altoandinas implementan cochas y lo que hace esta metodología es simular el balance hídrico de la zona de contribución y de cada una de las cochas para poder hacer un cálculo de cómo esa cocha se va llenando o se va vaciando y cómo a través de ese volumen de agua almacenada en la cocha se cambia la señal hidrológica de la zona de estudio. El Cubic de restauración y conservación de humedales lo que hace es considerar esta cobertura de vegetación específica, los humedales, como esas esponjas de agua que existen en los ecosistemas, que existen en las cuencas. Los humedales van a tener características específicas de suelo, de evaporación, de albedo, etcétera, que les van a dar también un funcionamiento diferente a los otros tipos de cobertura. Aquí también va a existir una zona de
de contribución al humedal, y lo que también vamos a considerar aquí es, por ejemplo, si es que existe caudal de irrigación artificial, porque algunos de los humedales son manejados por comunidades altoandinas para poder expandir los humedales naturalmente para proveer zonas de pasto para alpacas, por ejemplo, pero también el efecto que puede tener el drenaje artificial de los humedales en el caso de que se quiera hacer una comparación de humedales que han sido drenados o humedales que han sido restaurados. Y finalmente, la séptima metodología es este Supercubic 2.0, en donde hacemos una combinación de diferentes intervenciones. Aquí en esta metodología uno puede puede realmente jugar con el conjunto de intervenciones, perdón. Puede hacer una combinación de restauración y conservación de pastos con conservación de bosques o forestación, implementación de zanjas de infiltración, conservación de humedales, construcción de amunas, construcción de cochas, pero también puede definir escenarios en los que no necesariamente los 6 deban estar presentes al mismo tiempo, sino podemos hacer una comparación de qué pasa si yo hago zanjas y qué pasa si es que yo hiciera solo cochas, o qué pasa si yo solamente hiciera cambios de cobertura con una combinación de amunas y humedales. Entonces, el Supercubic nos permite hacer una definición de escenarios mucho más compleja, que no necesariamente es lo que deberíamos utilizar en todos los casos de estudio, pero sí nos permite hacer una comparación de esas combinaciones de intervenciones para poder tener una herramienta que nos ayude a diseñar mejores proyectos de intervenciones sobre la infraestructura natural. Algunos mensajes claves con los que sí quiero cerrar esta presentación es que Cubic nos permite una estimación rápida y práctica de los impactos hidrológicos, es decir, nos permite utilizar un modelo que es más sencillo que otros modelos más demandantes que existen también para poder hacer simulaciones, pero además Cubic está hecho específicamente para la modelación de intervenciones sobre la infraestructura natural. Es decir, algo que modelos actuales, por más complejos que sean, no están diseñados para hacer simulaciones de intervenciones sobre la infraestructura natural. También Cubic nos puede ayudar a seleccionar y diseñar intervenciones. Como les decía, si es que nosotros tenemos un presupuesto dado y necesitamos realmente identificar qué intervenciones podemos hacer con ese presupuesto, Cubic puede convertirse en una herramienta exploratoria, no necesariamente para evaluación, sino para poder hacer un diseño de qué es lo que sucedería antes de que yo haga las intervenciones. Entonces, aquí puedo hacer una combinación de intervenciones con presupuesto y poder hacer una comparación de los escenarios. Lo que sí es que tenemos que considerar que Cubic por sí mismo no debería ser la única herramienta utilizada. Necesitamos también considerar el conocimiento y las experticias del equipo técnico, un equipo científico que nos pueda asesorar, el conocimiento local, pero también los compromisos y externalidades que las intervenciones podrían estar causando. También, como nosotros recomendamos en la guía de modelación hidrológica para la infraestructura natural, es necesario considerar la incertidumbre. Lo que nos va a dar Cubic son salidas, son resultados de simulación. Y como todo modelo, necesitamos hacer análisis de sensibilidad, análisis de incertidumbre, para poder obtener rangos de resultados que efectivamente nos puedan ayudar a informar nuestras decisiones de mejor manera. Y otro de los mensajes es que necesitamos generar datos de campo. Necesitamos evitar, Cubic viene con valores por defecto en las calculadoras y puede ser utilizado directamente desde que ustedes se descargan para poder tener estimaciones. Pero necesitamos ahí dar este mensaje de que Cubic no es una herramienta que sustituya la modelación. Más bien, Cubic apoya la necesidad de que tenemos que generar mejores datos en campo específico de nuestro caso de estudio para poder alimentar el modelo y tener mejores simulaciones. Entonces, el monitoreo y la modelación hidrológica son esas dos herramientas que tienen que ir de la mano y que aplicando Cubic con buenos datos de campo, vamos a tener significativamente mejores estimaciones de los beneficios que generan las intervenciones sobre la infraestructura natural. Les vamos a mostrar un ejemplo de aplicación de cómo funciona la herramienta muy rápidamente para una de las intervenciones. Y ustedes, Boris, por favor, vamos cerrando. Sí, ustedes pueden descargar el documento en la página web del proyecto, infraestructuranatural.pe, en donde ya está disponible para su descarga. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como mencionó Boris, efectivamente lo lindo de esta herramienta es que es una versión simplificada, pero muy robusta para que ustedes puedan hacer sus simulaciones
En el chat algunos han hecho preguntas de que si está disponible libremente, efectivamente pueden bajar todo, y han hecho también preguntas de dónde acceder. No miren sino los chats que están ya disponibles para todos ustedes. Y como lo digo, yo no soy hidróloga, pero lo interesante es que personas como yo pueden entender todas estas herramientas para que no sea una caja negra, que podamos entender cómo son esos beneficios hidrológicos, porque ha sido una herramienta que ya ha sido aplicada, ¿no? Kaiser y Associates es una empresa en Estados Unidos que ha desarrollado y diseñado programas de protección de cuencas, y con este tipo de herramientas se puede aplicar en legislaciones específicas de algunos países, de algunos estados de Estados Unidos. Pero más que decirlo nosotros, que pensamos que la herramienta es simplificada pero robusta, queremos oír comentarios de nuestros invitados panelistas, a quienes invitamos a hablar sobre cuáles son las oportunidades que presentan estas metodologías para estimar beneficios de las inversiones de infraestructura natural en sus contextos. Comencemos contigo, Miluska Rosas, investigadora del Departamento de Ingeniería de la PUC. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Marta, por la presentación. Y primero quisiera felicitar al equipo por esta presentación, este lanzamiento de Cubic. De verdad, me alegra mucho, los felicito por el esfuerzo. Y sí, quisiera hablar brevemente un poco cuál ha sido mi experiencia con Cubic. Bueno, como ya Marta ha mencionado, soy docente en la Pontificia Universidad Católica y hemos generado con mis estudiantes una tesis de investigación aplicando esta herramienta. Hemos concluido muchas cosas importantes, y es algo que yo quisiera resaltar: la sencillez y lo amigable que es esta plataforma, ¿no? Esta herramienta. Es muy útil, es muy fácil de usarla. Los datos de entrada, como ya lo mencionó Boris, específicamente son la precipitación, datos de cobertura, de suelo, y es ahí ahora, al ver el lanzamiento de la versión 2.0, que son estos elementos de entrada, tanto el tipo de suelo como la vegetación, donde lo que nos permite calibrar el modelo, ¿no? Y he visto el esfuerzo. Este 2.0 está mucho mejor que la 1, que es la que nosotros hemos usado, donde son estos datos los que se han afinado. Y fue justo lo que nosotros, junto con la tesis, recomendábamos, ¿no? Que necesitábamos ajustar estos datos, e incluso hemos usado datos nacionales, ya que aplicamos esta herramienta en la parte andina sur del país, entre Cusco y Puno, y teniendo resultados muy, muy óptimos, ¿no? Comparamos con datos que habíamos recolectado de caudal. Nosotros aplicamos el Cubic en una cocha, en un sistema de cochas en esta área, y vimos en serio cómo al calibrar y validar el modelo se acercaba mucho a los datos observados. Tuvimos muy, muy buenos resultados, y ya como Boris lo ha mencionado, se necesita generar más información, tanto de precipitación, temperatura, datos meteorológicos. Se necesita más info para poder tener estimaciones mucho más certeras, ¿no? Después, algo que me parece muy interesante de este modelo es su rápida implementación. Uno puede estimar, no solamente cuantificar volúmenes o caudales del recurso hídrico, sino también costos, ¿no? Que es necesario para las políticas tanto nacionales como regionales, a escala de cuencas, para los usuarios. Es algo que en verdad, una herramienta que nos ha gustado mucho implementar. Además, en esta nueva versión he visto el tema de erosión de suelos, que no la tenía la primera versión. El tema de la erosión de suelos es justo mi campo de investigación, y es algo que siempre he recalcado, no solamente aquí, sino en algunas otras presentaciones anteriores. No se monitorea la erosión de suelos, es un tema que no se cuantifica, no se monitorea, solamente se toma en cuenta en ciertos casos específicos, si se va a construir una presa o si una central hidroeléctrica, y luego se deja de monitorear
pero es algo que nosotros, que como país andino, que tenemos mucha influencia en cuanto a fenómenos extremos, y que el tema de sedimentos, transporte de sedimentos, transporte de lodo y erosión, es un tema crítico, que lo vemos cada año, ¿no? Después de cada fenómeno del Niño, de cada evento extremo, y ya con esta herramienta se está cuantificando, es un gran aporte para todo lo que es el área científica, y no solamente científica, sino para los usuarios, el lado de gobernabilidad y para las proyecciones futuras, ¿no? Y de verdad, nuevamente quisiera extender mis felicitaciones a ustedes como equipo y al lanzamiento de esta nueva herramienta, y que ya, en verdad, tengo muchas ganas de utilizarla. Y bueno, muchas gracias, Marta, en eso mi participación. Gracias, Miluska. Qué bueno saber que ves el progreso y ves cómo se ha afinado la herramienta. Entonces, ahora, Paul, tú que eres miembro de la Red de Monitoreo Hidrológico en Ecosistemas Andinos, IMEA, y eres parte del equipo de formulación de proyectos de inversión pública, cuéntanos tu opinión, ¿no? Tus comentarios sobre estas oportunidades que nos ofrece la herramienta. Bienvenido. Sí, gracias. Gracias, Marta. Y bueno, en principio, buenas tardes con todos. Estoy recién llegando a Lima. En principio, felicitar, ¿no?, al equipo, a Boris. Sabemos de la capacidad profesional, ¿no? Y todo este esfuerzo que pone, que ha puesto, ¿no?, para poder desarrollar todo este paquete de Cubic, ¿no? Entonces, desde la experiencia, ¿no?, de lo que hemos venido haciendo con la iniciativa IMEA acá en Piura, ¿no?, donde tenemos ya datos de más de 10 años, ¿no?, generando, y ahora para la formulación de estos proyectos de inversión pública, ¿no?, que se están formulando justamente para recuperar servicios ecosistémicos en las cuencas, es que hemos visto, ¿no?, esta oportunidad de poder utilizar este paquete tecnológico, el poder empezar a utilizar estos datos, el poder tener estos primeros modelamientos, ¿no?, sobre el estado actual de las cuencas, ¿no?, y sobre a lo que se quiere llegar, ¿no? Es obviamente la intervención con estos proyectos de inversión pública que están formulando, es obviamente para mejorar, ¿no?, en los servicios ecosistémicos, el servicio de regulación básicamente. Obviamente también hay problemas en el control de la sedimentación, ¿no?, porque hablamos en el caso del norte de Perú, hablamos de cuencas que proveen de agua tanto para el consumo humano, pero es bastante intensa, y el mayor porcentaje obviamente lo utilizan para la agricultura, ¿no? Y el problema de la sedimentación es bastante grave para toda la infraestructura, empezando por los reservorios y los canales, ¿no?, de riego. Entonces, para nosotros, ¿no?, ha sido bastante útil el uso de la metodología, ¿no?, aplicándola para esta formulación de los proyectos de inversión pública. También para la data generada, ¿no? En general, para nosotros, ¿no?, desde varias perspectivas, ¿no? Poder generar información útil, ¿no?, y sencilla para tomadores de decisiones, para difundir en la población sobre el estado actual de los ecosistemas, comparando, ¿no?, diferentes grados de conservación de los ecosistemas, ¿no? Ecosistemas que están bien conservados, ecosistemas que están intervenidos, ecosistemas donde ya ha habido intervención desde diferentes actores, ¿no?
principalmente proyectos de cooperación internacional, proyectos locales, de las comunidades o de los mismos municipios, ¿no? Entonces, desde todas estas miradas, ¿no? El, el- el programa QBIC ha ayudado a poder clarificar, ¿no? Y dar bastantes luces sobre lo que está pasando y hacia dónde se quiere ir y lo que se podría lograr, ¿no? Con estas intervenciones. Yo realmente felicito todas estas mejoras que están haciendo y seguro que habrá un COVID-3 o un COVID-4 en el cual se pueda mucho más mejorar, ¿no? Ojalá se siga en esta línea, ¿no? Y yo creo que ahí la academia es muy importante, o todos estos grupos de investigación, ¿no? Para poder ir retroalimentando, ¿no? Y poder ir mejorando y que pueda también no solamente esta, esta tecnología aplicarse a los que, digamos, ya tenemos de alguna manera ya cierta experiencia, ¿no? Sino ojalá eh, las oficinas técnicas o formuladoras de proyectos de los municipios, de los gobiernos regionales, ¿no? Puedan también estar en esa capacidad, ¿no? Y les pueda ser útil, ¿no? Ojalá también si llegue al nivel de las comunidades, ¿no? Que son las que siempre están demandando de información y las que están preocupadas sobre qué pasa sobre su entorno, ¿no? El entorno que ellos ven diariamente. Entonces, yo creo que hay muchos retos todavía por asumir, pero es un gran avance ya que QB nos está dando eh, para todo este tema de la recuperación de los servicios ecosistémicos y poder implementar las acciones necesarias para seguirlos conservando o seguirlos recuperando, ¿no? Entonces, desde Muy bien, gracias. Como dices tú, bueno, esto se ha afinado. Yo creo que antes de ir a la versión 3, lo que necesitamos es que muchos de ustedes apliquen las herramientas para que miren dónde están los aciertos y dónde pueden estar las cosas a afinar, pero les invitamos a que miren sus aplicaciones. Continuando contigo, José Cárdenas Ramírez, cuéntanos desde tu visión y sombrero de consultor, ¿no? Con la empresa JR Projects y además que eres ingeniero agrónomo, ¿cómo ves las oportunidades que nos ofrece esta herramienta? Adelante. Muy bien, perdón, gracias, gracias. Muy buenas tardes con todos. Ha hecho buena exposición, Boris. Me ha agradado esta nueva, se puede decir, esfuerzo que tiene, porque como consultor que hemos desarrollado a nivel de las cuencas altas de Lima, proyectos de infraestructura natural, como en Huamantanga y en San Pedro de Casta. Y siempre mi preocupación, y es muy válido este programa, mi preocupación, me gustan los números y los cálculos, decía, ¿y cómo es que si estas amunas, que el flujo que está ingresando, cómo va a llegar allá y cuánto se ha incrementado, cuál es el volumen que está aportando realmente? No, porque las cosas que desarrollamos tienen que tener una justificación y esto ha sido propicio, el modelo QBIC, ¿no? Entonces, y me agrada mucho porque antes de la pandemia hemos tenido muchos talleres en el cual se hablaba ya de esto, de estos cálculos, pero no se tenía esto del modelo. Me parece muy bien que se está esforzando, que se está llevando a, a calcular el balance hídrico, ¿no? Ahí voy, ahí voy. Sí, yo creo que como dice en la tercera versión va a tener de repente quizás mapas, planos, ¿no? En el cual se pueda visualizar. Creo que sería en la cuarta tal vez, pero es muy agradable. Solo unas acotaciones al respecto, ¿no? En el modelo va a requerir mucho, un poquito de la experiencia del profesional, primer punto, de cómo maneje el programa,
y también de la visión que tiene sobre el sector, ¿no? Básicamente un conocedor de los pastos, un conocedor del flujo, de las precipitaciones de esa zona. Es importante, por ejemplo, ¿no? Tenemos un balance que viene pues, de la precipitación, la infiltración, la evapotranspiración, y hay un volumen almacenado, ¿no? En el interior, que no lo vamos a tocar esto, pero sí en la parte